Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando platicamos con alguien que tiene ideas diferentes a las nuestras? Este fin de semana tuvimos la oportunidad de platicar acerca de una conversación, de una plática que Jesús tuvo con un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo. De entrada, el escritor está interesado en que sepamos que Nicodemo es una persona importante, pero más aún es un fariseo muy importante. ¿Qué significaba ser fariseo en los tiempos de Jesús? Ellos no comían con alguien que fuera impuro, indecente o marginado. Eran un grupo separatista. Querían mantener su propia pureza y estaban parcialmente aislados del resto de los demás judíos. Así decían ellos. En este pueblo hay demasiado pecado. Si hubiera gente más justa, más limpia, más pura como nosotros y menos pecadores, toda esta opresión, esta injusticia es por culpa de los pecadores. La solución, según los fariseos, para la acción de Dios sobre el mal, era la pureza y el rigor religioso. Entonces, esta es la formación mental de Nicodemo el fariseo. Él ha aprendido durante toda su vida que a Dios solo se le alcanza y se le agrada por medio del cumplimiento de la ley, procurando al máximo estar puro y apartarse de los pecadores a como dé lugar. El escritor Juan nos cuenta que este Nicodemo, con esta mentalidad de toda su vida, vino a Jesús de noche a tener una conversación privada con él. ¿Cómo pensaba Jesús? Jesús pensaba todo lo opuesto a como Nicodemo pensaba. Son dos mentes totalmente opuestas, distintas, reunidas en un mismo lugar. Jesús es un carpintero de la clase social más baja de Israel, sin educación formal, amigo de pecadores, alguien que permitía que sus discípulos no se lavaran las manos antes de comer, alguien que se dejaba tocar de personas impuras. Jesús además llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Este era el Jesús que está cara a cara precisamente con Nicodemo, el fariseo importante. Y estos dos mundos tan distintos y opuestos están frente a frente para platicar de la vida y de lo que Jesús llama el reino de Dios. Nicodemo abre la boca y le expresa algo así. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. En pocas palabras, Nicodemo le estaba diciendo a Jesús: yo sé que tú has venido de Dios porque lo que te he visto hacer a mí me interesa. Ese es el deseo de Nicodemo, de saber más acerca de lo que Jesús sabe. Pero tengo que cuidarme las espaldas, por eso vengo de noche. Jesús le responde: mira, realmente lo que has visto no es nada. Para poder ver realmente el reino de Dios, tienes que nacer otra vez, volver a empezar de nuevo. ¿Qué quiere decir Jesús a Nicodemo con nacer otra vez? Posiblemente algo muy distinto a lo que nosotros entendemos hoy de qué es ser nacido de nuevo. Hoy en día pensamos que alguien nacido de nuevo es una persona que ha aceptado tal o cual doctrina. Pero en esta historia Jesús está hablando de otra cosa completamente distinta. Pero Jesús le dice a Nicodemo: si realmente quieres ver el reino de Dios, debes comenzar otra vez. Nicodemo le pregunta: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer un hombre ya viejo? Si Jesús hablaba en parábolas, Nicodemo conocía muy bien esa forma de hablar de Jesús.
¿Será que Nicodemo realmente pensaba volver al vientre de su anciana madre, aún estando él ya viejo? Por supuesto que no. Nicodemo es muy inteligente para pensar eso. Pero Nicodemo, entre líneas, le sugiere: no, yo no quiero ver el reino de Dios. Yo quiero entrar en el reino de Dios. Y la clave del pasaje está en una respuesta que parece bastante extraña de parte de Jesús. Un pensamiento muy interesante. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por supuesto, Nicodemo entendió bien el mensaje que Jesús le estaba dando. ¿Qué quiso entonces decir Jesús? Jesús quiso decir: los que están dentro del reino son como el viento, que los puedes escuchar, sabes que están ahí, existen, están en todas partes, viven aquí, están aquí, pero su rey no es César, su emperador no es César, su gobernante no es Pilatos, su rey es Dios. Jesús le propone a Nicodemo que reevalúe radicalmente su manera de pensar. ¿Qué tiene que hacer Nicodemo después de esta plática? Jesús le dice que solo hay una cosa, que lo único que él puede hacer es creer. Creer que el reino de Dios había llegado, que estaba ahí, frente a él, platicando con él. Jesús dice que en su reino las prostitutas y los borrachos van primero, y que en ese reino los primeros son los últimos, y los últimos son los primeros. En ese reino, el que sirve es el más importante, y el más importante de todos debe convertirse en su servidor. En ese reino, los que lloran, los pobres, los mansos y los desamparados son bienaventurados. Nicodemo no volvió a hablar, se fue, no sabemos, no hizo más preguntas. ¿Qué pasó después de esta plática? Más adelante, el libro de Juan nos cuenta qué sucedió. Este pasaje cuenta de un discípulo de Jesús que, aunque en secreto por miedo a los judíos, llamado José de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Y saben qué? Nicodemo aparece en escena. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, como era la costumbre judía. Al final de la historia, nos encontramos que ya no solamente es un fariseo, sino dos discípulos de Jesús obrando en el reino de Dios como el viento. Posiblemente esta historia se parezca a la suya y se parezca a la mía. Hemos venido a Jesús con preguntas en la cabeza. Creer que Dios no vino al mundo a juzgarlo, como lo hacían los fariseos, sino a salvarlo. Hoy en día las personas están cansadas de tanta religión, de tantas ideas, de tantas doctrinas, de tantas sectas. La gente busca personas que tengan un concepto de la vida distinto. Ellos son como el viento, que sabes que están ahí. Se aparecen cuando más los necesitas y luego se van, porque viven para Dios. Dios te invita a no solo saber acerca del reino de Dios. Él quiere que entres, que seas parte de este grupo de creyentes que se muestran en este mundo silenciosamente, que vives en un reino distinto y que obedeces a un rey distinto, que el Dios de amor es quien gobierna tu vida, que eres como el viento que viene, que entra y sale, que la gente sabe que estás ahí, que estás haciendo el bien, que lo estás cambiando silenciosamente, pero que no saben a dónde vas, porque tu Dios y tu Rey es otro. Nos vemos pronto.